venimos acá no como niños espirituales, como decía Pablo cuando llegó a Corintios, que quiso darles de esas bendiciones grandes que él estaba recibiendo de parte de Dios, hacerles partícipe de esos misterios que él estaba recibiendo de parte de Dios, que era el alimento para los hijos de Dios. Porque los misterios que Dios tiene es para sus hijos. Los misterios del reino de los cielos, Él los revela a sus hijos. ¿Vieron las últimas palabras que dijo ayer el hermano William en el mensaje de hoy? Para usted poder comprender la primera venida del Señor, la segunda venida del Señor, tiene que tener revelación del cielo. Esas palabras que él dice ahí al final, para usted poder comprender, tiene que tener revelación del Espíritu Santo. Si no, no la va a entender, no la va a comprender, le va a parecer locura, le va a parecer ridículo, le va a parecer que no es, y no lo va a entender. Mire el pueblo de Israel, con todo el conocimiento que tenía de la Escritura, porque hay que ver, conocimiento que tenía el sumo sacerdote, eran gente que desde niño estudiaban las Escrituras y eran enseñados para ser líderes del pueblo de Israel con el conocimiento de toda la Escritura, de los profetas. Y llegó el Señor Jesús con la bendición de Dios para ellos. ¿Y qué aconteció? Dijeron que era un Belcebú, que era un demonio. No pudieron ver al Dios de la gloria manifestado en él allí. Al oírlo, ya ellos tenían que darse cuenta, si eran ovejas de Dios, ¿no?, que ese era el pastor, ese era el buen pastor. Pero con todo el conocimiento, ¿de qué le sirvió todo ese conocimiento? De nada. Por lo tanto, se necesita la revelación. Esa parte que oímos ahorita ya la hemos oído muchas veces. En este día en que vivimos es igual. Hoy necesitamos nosotros la revelación de Dios para poder entender los misterios de Dios. No es meramente por un estudio intelectual, no es meramente, como dice el hermano Bran, comparando versículo con versículo, sino que se necesita una revelación del cielo. Pedro la recibió del cielo, dice el hermano William, no la pudo recibir acá porque acá nos estaban enseñando quién era la manifestación de Dios allí en carne humana. Ellos no la vieron, ellos más bien enseñaban que Jesús no era de Dios. Pero Pedro recibió del cielo. Y es algo bien interesante, ¿no? Si ustedes ven ahí en la Escritura, ahí hay dos versículos que ustedes pueden comparar en la Escritura. Primeramente, ahí eso cuando está en Juan 10, debe ser por ahí el verso 20, cuando ellos dicen, ¿para qué le oyen? ¿No ve que tiene demonio? Y está fuera de decir, ¿para qué le oyen? No le oigan. Mientras tanto que Dios, acá en el monte de la transfiguración, en el capítulo 17 de Mateo, le dijo, este es mi hijo amado, a él oí. Entonces, fíjense ustedes, del cielo decían, a él oír. Y estos decían, ¿para qué le oyen? ¿No ve que tiene demonio y está loco? Está fuera de sí, quiere decir que está loco. ¿Para qué oyen ese loco? Y eso eran los líderes, esa era la religión de esa época. Y eso eran los que estaban llamados a tener el conocimiento. Pero en el cielo decían,
la voz del cielo era: a Él hoy, Él tiene la palabra de vida. El que oye su palabra tiene vida eterna. Y por eso decía Jesús: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. Les libertaría de todos esos errores. Creer el error no te lleva a la vida eterna. Creer tu propia interpretación y la interpretación que tú le dejas, la escritura, eso no te lleva. Lo que te lleva a la vida y lo que te da vida es la luz que viene del cielo. Es la revelación que viene del cielo. Esa sí te da vida. Pero lo que tú interpretas de acuerdo a tu capacidad humana y de acuerdo a tu muchos estudios, de acuerdo a tu interpretación, ese error te esclaviza, te subyuga, te aparta de la verdad de Dios y te aparta de la vida eterna. Nosotros somos bienaventurados, porque el Señor dice que no es del que quiere, que no es del que corre, sino es más bien de Dios, que tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y el que Él quiere endurecer, lo endurece. Hermano, nosotros somos bienaventurados de poder en este tiempo poder ver, conocer la palabra de Dios, poder ver que Dios nos ha venido hablando. Usted tiene que tener en su mente, esto no lo olvide nunca, que es el Espíritu Santo el líder de la iglesia, es el guía. Allá en el monte Sinaí, ustedes ven en el capítulo 24, lean, anótenlo por ahí para que lo lean después, verso 15 al 18, cuando Moisés subió al monte, ahí en el monte Sinaí, cuando ellos llegaron allí, dice que la gloria de Dios se veía en el monte Sinaí. Y ahí en el verso 17 te la describe, cuando ellos veían la columna de fuego, de noche era como un fuego, de día era como una nube que cubría aquel lugar, y ahí estaba. Pero ahí en el capítulo, estoy hablando del capítulo 24, pero ahí Dios llamó a Moisés que subiera ahí. Cuando Moisés sube ahí en el capítulo 25, ya él le dice a Moisés: quiero que le pidas al pueblo que te dé ofrenda. Y después, ¿para qué? Ahí usted lo ve en el mismo capítulo 25. Hazme un tabernáculo donde yo morar. Ahora fíjense ustedes, cuando Moisés termina el tabernáculo en el capítulo 40, ¿qué fue lo primero que hizo Moisés? ¿Quién sabe qué fue lo primero que Moisés hizo? Está en la Biblia, ¿no? ¿Qué fue lo primero que Moisés hizo del tabernáculo? El arca del pacto, el propiciatorio, donde iba a estar Dios. Primero tiene que ser siempre Dios. En el capítulo 40 ustedes ven que dice: y al final puso, que dice ahí en la Biblia, ahí en los últimos versículos del capítulo 40 de Éxodo, ¿qué fue lo que él puso al final? Ustedes lo tienen ahí en la Biblia. Y al final, finalmente colocó el atrio. Fue lo último. Lo primero fue el lugar santo, el lugar santísimo. Pues el lugar santo, y finalmente
construyó el atrio. Y cuando terminó, que la obra terminó, ¿no ven ustedes lo que dice allí? Bajó la columna de fuego. Y como dice el hermano William, ya nunca más la volvieron a ver en el Sinaí. La columna de fuego se mudó al tabernáculo de Moisés y estuvo en el tabernáculo de Moisés. Y acompañó al pueblo de Israel y atravesó el Jordán con ellos también, con el arca del pacto. Ahí iba la columna de fuego guiándolos todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo estuvo la columna de fuego en ese tabernáculo hasta que se construyó el templo de Salomón. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, ¿qué ve usted cuando Salomón termina el templo y se pone de rodillas? Señor, ya lo terminé. ¿Qué pasó allí? Bajó la columna de fuego, quemó el sacrificio y entró al lugar santísimo. La columna de fuego no se mudó más del templo de Salomón hasta que ellos se apartaron de Dios y Dios mandó al profeta Jeremías y les dijo que venía Nabucodonosor, el cual iba a entrar y se iba a llevar todas esas cosas de oro que estaban en el templo. Ellos condenaron a Jeremías, lo mandaron a la mazmorra porque les profetizó eso, pero no era Jeremías, era Dios, que ya se molestó con lo que ellos hicieron porque hasta en el templo metieron sacrificios de dioses paganos. Y aún alrededor del templo habían hecho templos paganos. ¿Qué aconteció? Pues Dios estaba molesto con el pueblo y dijo, bueno, me voy de allí. Pero vean ustedes, hermanos, la columna de fuego vuelve a aparecer en un hombre, en un templo humano. Por eso fue que Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. No era el templo de Herodes. El templo de Herodes, él dio una profecía, ahí no va a quedar piedra. Cuando Dios le dijeron, mira qué piedras tan grandes, ahí no va a quedar piedra sobre piedra. Todo eso va a ser destruido. Ahí ya no estaba la columna de fuego. La columna de fuego estaba ahora, ¿dónde? En un hombre. Ese mismo hombre, donde estaba la columna de fuego, fue el que les dijo, esperen en Jerusalén, porque el que está con vosotros va a estar ahora en vosotros. Y ellos esperaron en Jerusalén y vino esa bola de fuego dividida como en lenguas de fuego. Y era la misma columna de fuego que se asentó sobre esos apóstoles y sobre esos creyentes allí. Y comenzó esa obra que él dijo, que vendría el Espíritu Santo, el Consolador. Él les va a guiar, él les va a consolar y dice, y les va a recordar todo lo que yo les he hablado. ¿Ven? Entonces, él les va a llevar a toda la verdad. Y eso fue lo que vino haciendo el Espíritu Santo. Bueno, la iglesia de Jerusalén, como ustedes saben, los apóstoles, ellos tenían, los apóstoles, si ustedes ven ahí en los hechos, se dan cuenta que los apóstoles, aún el líder principal de ellos, después de Pedro, fue Jacobo. Y ellos creían que había que guardar la ley de Moisés. Y ahí ustedes lo ven, que cuando llegó Pablo, ellos le dijeron, Pablo sabía que los sacrificios habían terminado, pero ¿qué acontece allí en el caso de Pablo, que fue el problema grande que tuvo Pablo? Que fue que Jacobo le convenció, le dijo, mira, la gente dice que tú estás en contra
de la ley. Nosotros le hemos mandado una carta a los gentiles, que ellos se queden quietos, no tienen que circuncidarse, no tienen que guardar la ley de Moisés. Pero los judíos, nosotros aquí guardamos todas estas cosas. Es necesario que tú hagas unos votos. Hay unos 4 hombres, o no sé cuántos, varios hombres que van a hacer el voto. Ponte con ellos, págale los gastos y después hacen el sacrificio. Todavía tenían que hacer el sacrificio cuando ya Pablo sabía que ese sacrificio ya había sido hecho. Pablo no creía en eso, pero dice, para no contrariarlo, se rapó la cabeza, se metió al templo para hacer los votos, y uno que estaba allí también haciendo votos lo vio y lo conoció. Como el último día antes de cumplirse los votos, que ya iban a hacer el sacrificio, vino uno y dijo: este es el que anda por ahí por los países en contra de la ley de Moisés. Y ahí se formó ese tremendo escándalo que ustedes ven ahí, y por poco matan a Pablo, y la guardia de los romanos lo sacó y se lo llevó para averiguar qué era lo que había hecho este hombre, que lo estaban agolpeando tan feo. Y resulta que todo eso, ven ustedes cómo es el programa de Dios. Pablo sabía que eso no funcionaba, pero dice porque Jacobo le pidió para que ellos vean que tú siempre guardas también la ley, y que tú también crees en la ley de Moisés, y que tú también estás guardando eso. Pablo no guardaba nada de eso, porque él sabía que eso ya ellos estábamos viviendo es por la gracia, no por la ley. Pero digamos, por no contrariar ahí a los hermanos, se metió en eso, y allí fue que tuvo ese gran problema que tuvo Pablo, que ustedes lo ven ahí en el libro de los Hechos. Entonces, ven ustedes, la columna de fuego que estaba con los apóstoles y estuvo allí con ellos todo el tiempo, pero ellos creían que el Señor Jesucristo venía a establecer el reino de Israel en Jerusalén, y así es, pero no era en ese tiempo ni era de esa manera. Pensaban ellos que el Señor Jesucristo venía para quitar al César, y entonces establecer, y los que gobernaban allí por el César, sacarlo y establecer el reino. El Señor Jesucristo vino a vencer uno, no el César, sino el que gobernaba al César, al príncipe de los demonios, al que había puesto al César en ese lugar. Ese fue el que el Señor Jesucristo vino a vencer, y lo venció. Y además dijo: ya está juzgado. ¿Ve? Ese era, y estableció Jesucristo su reino espiritual, pero ellos esperaban eso. Por eso la columna de fuego se movió hacia los gentiles y se encontró con el peor de los perseguidores, con Saulo de Tarso. ¿Ven ustedes? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. La columna de fuego ahí comenzó ese trabajo entre los gentiles, y así fue de mensajero en mensajero hasta William Marion Branham. Cuando vemos a William Marion Branham, vemos la columna de fuego. Estaba en ese mensajero. Pero ¿qué acontece? El hermano Branham, ¿qué vio en visión? ¿A dónde vio él la columna de fuego? ¿A dónde? La carpa. Ustedes ven que realmente hay 3 templos que Dios ordena construir: el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón y la carpa. La carpa no era una construcción que venía por voluntad humana, sino venía por revelación divina.
Era una cosa que está en el programa de Dios para la culminación del programa de Dios. Pues hay gente que están esperando que el hermano Branham resucite para que tenga la visión de nuevo y diga, la estoy viendo en la carpa. Ya la tuvo. La columna de fuego moró en la carpa y mora en la carpa. Estaba en William Soto, Santiago, esa columna de fuego. Ahí estaba el ángel del pacto. Ahí estaba el ángel de Jehová. Ahí estaba el Señor. Y esa columna de fuego dejó instrucciones y no se ha movido de ese lugar. ¿Se da cuenta usted? Necesitamos tener revelación divina. Que Dios nos ayude.